Buenos días. Agradecerles a todos ustedes su presencia y, por supuesto, agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica su amable invitación y especialmente a la Comisión del Derecho a la Salud. Estar aquí es un privilegio. Es un privilegio estar en un país tan hermoso, pero que, sobre todo, lo es mucho más por la valoración que hace históricamente de la educación, de la salud, del derecho y del medio ambiente. Así que enhorabuena porque tienen ustedes unos principios rectores y unos valores que los ponen a la vanguardia de las comunidades y de las sociedades más avanzadas del mundo. Así que un agradecimiento especial por ello. Vamos a abordar el conflicto en la salud, su prevención y abordaje, y les voy a dar una pequeña óptica, lo más rápidamente posible, sobre... porque hay muchas diapositivas y no creo que me dé tiempo, sobre el posicionamiento de la mediación y de la resolución y el enfoque del conflicto en España. En concreto, en la región de Murcia, históricamente hemos tenido entidades que actuaban como mediadores. Consejo de Hombres Buenos, Tribunal de las Aguas, que regulaban fundamentalmente los riegos en la huerta de la región de Murcia y, sobre todo, instituciones como los jueces de paz. El Sistema Nacional de Salud de España es un sistema construido a partir de la seguridad social. Evoluciona desde seguridad social, financiado por cuotas de trabajadores y empresarios, a un Sistema Nacional de Salud, financiado directamente por los impuestos. Es un sistema, el Sistema Sanitario Español, que está, descentralizado. Está descentralizado ya que gran parte de las competencias de asistencia sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, existe un Sistema Nacional de Salud integrado por 17 sistemas regionales de salud, cada uno con el nombre correspondiente referido fundamentalmente a la región en la que prestan los servicios. Nuestro sistema es un sistema mixto privado-público. El público, y ese es un flujo de diagrama que es difícil en este momento de explicar con detalle, pero que lo he puesto ahí para que ustedes observen de una forma clara que el paciente, en un 100%, la cobertura del sistema sanitario, del Sistema Nacional de Salud, es del 100%, pero puede ser en un momento atendido tanto por el sistema público, que suele ser un 70-80%, como por el sistema privado. Por ello, la responsabilidad en la prestación del servicio y, por lo tanto, del posible conflicto, de la posible queja, de la posible reclamación, también implica al Estado e implica a la Administración pública. ¿Cómo funcionan los privados? Pues los privados, respecto del público, funcionan con un sistema de regulación que denominamos concierto. En el concierto se establecen las prestaciones que los hospitales y clínicas privadas están obligados a dar a los ciudadanos españoles cuando en algún momento se precisa la asistencia por la vía de carácter privada. En España somos 47 millones de españoles, más todos los residentes de la Unión Europea que por reciprocidad estamos obligados a prestar los mismos servicios sanitarios que al resto de los nacionales. La esperanza de vida es de 83 años entre ambos sexos, el mayor en la mujer, 86 años, y en el hombre 80 años. Y los años de vida saludable se sitúan alrededor de los 68 años de vida. En cuanto al gasto sanitario, empleamos, en el año 2014, empleamos 95.722 millones de euros, de los cuales 66.826 corresponden al gasto sanitario público y al gasto sanitario privado 28.895. En total, eso representa el 9,2% del Producto Interior Bruto, 6,4% es el gasto sanitario público y el 2,8% el gasto sanitario privado. No
obstante, es un sistema que nos preocupa hondamente de cara a su sostenibilidad futura, porque se van a producir necesariamente por problemas de incremento de equipamiento tecnológico, por nuevos medicamentos, por nuevos procedimientos, por nuevas disciplinas y por el envejecimiento de la población y la cronicidad de esta, pues vamos a tener sin duda un incremento de gasto y bueno, pues estamos tomando las medidas suficientes o intentando tomarlas para la sostenibilidad. Tenemos en el Sistema Nacional de Salud 451 hospitales, hospitales generales especializados de media a larga estancia y alrededor de 115.000 camas, lo que nos hace tener una tasa de camas por habitante de aproximadamente de 2,4 por cada 1.000 habitantes. Saben ustedes que cada vez el número de camas es menos importante porque lo que importan son los procesos ambulatorios. Existen cerca de 22.000 farmacias, oficinas de farmacia distribuidas por todo el territorio nacional. En cuanto al número de centros de salud referidos y que fundamentalmente se ocupan del nivel primario, el nivel de atención primaria, tenemos unos 3.200 centros de salud y unos 10.000 consultorios. Médicos, 176.000. Y enfermería, 230 y pico mil enfermeras. Eso no está demasiado proporcionado y la enfermería, pues, en estas circunstancias siempre intensifica sus demandas de mayor equipamiento en el número de enfermeras. La valoración de los posibles conflictos y, por lo tanto, de los métodos alternativos, de la magnitud de la importancia, viene dado porque, por ejemplo, solo en la atención primaria se atienden 373 millones de consultas médicas y de enfermería al año. La frecuentación en consultas médicas es de 5,3 visitas por persona año y de 2,9 visitas por persona año en enfermería. La actividad domiciliaria, 13,3. Los hospitales dependientes del Sistema Nacional de Salud atienden a más de 4 millones de ingresos y 78,7 millones de consultas médicas. Se practican 3,6 millones de intervenciones quirúrgicas. La actividad urgente supone 56,7 millones de consultas al año. Por lo tanto, comprenderán que es muy importante el abordar el conflicto por la magnitud de los actos médicos que se producen en la atención sanitaria. En calidad de los servicios sanitarios por parte de los usuarios se otorga un notable en las consultas médicas de atención primaria, 7,3 sobre 10. Confianza y seguridad que transmite el médico, 7,7. Lo menos valorado, como siempre, y se repite a lo largo de todo el tiempo de este seminario, es la demora en la realización de pruebas, la demora en la realización de intervenciones. Un 9,0 de las altas hospitalarias se producen por causas que potencialmente no deberían haber motivado ingreso. En cuanto al ingreso y la asistencia en los hospitales públicos, los ciudadanos otorgan una valoración media de 6,6. Sin embargo, suspendemos en el tiempo en el ingreso no urgente, es decir, en la demora. El sistema sanitario español, como les decía, está regido por el reconocimiento al derecho a la protección de la salud recogido en la Constitución Española de 1978. Derecho a la protección de la salud. Y que este derecho se convierte en una obligación para los poderes públicos, reconocido en el artículo 43, tiene una organización territorial, las competencias están en las comunidades autónomas y nos regimos fundamentalmente por la Ley Princes, que es la Ley General de Sanidad de 1986. Tenemos una organización del Estado descentralizado que parte de la Administración General, estatal, la Administración Autonómica y la Administración local. Eso se traslada a las competencias en materia sanitaria y la Administración del Estado se ocupa fundamentalmente de coordinar la sanidad, de la sanidad exterior en cuanto a la vigilancia de las fronteras desde el punto de vista sanitario, a la política del medicamento y a la gestión de un instituto que se llama Instituto de Gestión Sanitaria, que se ocupa fundamentalmente de las ciudades de Ceuta y de Melilla, que están en el norte de África, como ustedes bien saben. Las comunidades autónomas planifican sanitariamente, tienen la potestad en salud pública y la gestión de los servicios de salud. Las corporaciones locales, salubridad y colaboración con los servicios de gestión pública. Estos son los diferentes servicios regionales de salud, organizados en áreas de salud y zonas básicas de salud. Cada área de salud tiene 250.000 habitantes, cada zona básica de salud 25.000. ¿Qué influye en el conflicto sanitario?
los stakeholders en el ámbito sanitario, los profesionales sanitarios, las clínicas, las administraciones, las asociaciones de pacientes, aseguradoras y compañías privadas de salud, colegios profesionales y sociedades científicas. Todas giran alrededor del paciente y todas tienen o pueden tener potencialmente conflictos con este y, a su vez, entre ellos y estos propios stakeholders. El ámbito sanitario ha sufrido modificaciones porque cada vez se actúa más en equipo, se actúa más especializadamente y con multiprofesionalidad. Existe una tecnificación y existen obligaciones contractuales y derechos reconocidos y, sobre todo, existe un concepto de valor social de la protección en salud. Por lo tanto, nos encontramos con una autonomía del paciente que requiere protección de sus datos y la consecución y la ejecución del derecho a la salud. Es un sector regulado asistencialmente desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la calidad. Por lo tanto, nos encontramos con que estos stakeholders tienen diferentes posiciones, intereses y necesidades. Las posiciones, intereses y necesidades pueden ser divergentes y a veces hasta contrapuestas. Pueden ser de carácter general e individual. A veces son lucrativas y no lucrativas. A veces son intereses profesionales, están muy normativizadas y a veces también tienen componentes éticos y deontológicos. Los pacientes tienen en principal interés en la búsqueda de su propia salud, protección de su salud como valor absoluto, prestaciones en tiempo, en rapidez, ausencia de demora, medios y formas, reconocimiento de su principio de autonomía, respeto de su dignidad, valoración de sus datos y tienen que garantizarse su seguridad, la calidad de la prestación que reciben, la eficacia de cómo se les presta, la accesibilidad a los servicios y a las prestaciones sanitarias y la equidad. Los profesionales sanitarios están obligados a les artis, a códigos de conducta profesional y éticos, a un conocimiento en medicina basada en la evidencia. Por lo tanto, tienen intereses mistificados de servicio a los pacientes y profesionales. Son mayoritariamente asalariados. Por lo tanto, el conflicto no solamente se puede dar de cara al paciente, sino con el patrón, que en este caso mayoritariamente es el Estado. Tienen también un factor de prestigio y reputación profesional y tienen la presión de otros actores. En cuanto a las administraciones e instituciones sanitarias públicas, tenemos la obligación legal de dar cobertura universal. Tenemos deberes constitucionales y normativos. Somos los financiadores básicos del sistema, proveedores de servicios sanitarios y estamos también obligados a eficiencia, eficacia, equidad y calidad. Y, por lo tanto, a garantizar accesibilidad a las prestaciones, pero estamos limitados, contingentados por la realidad económica. Somos el empleador mayoritario. Las aseguradoras y el sector privado de salud son muy importantes en España. Son financiadores y proveedores también de actos sanitarios. También tienen obligaciones contractuales con sus asegurados y con sus profesionales. Y también tienen fines lucrativos. Están obligadas por ese fin lucrativo a gestionar excelentemente su inversión y gastos. Son grandes empleadores. Los colegios profesionales y las sociedades científicas, en España es obligada la colegiación, existen códigos éticos y deontológicos, son corporaciones públicas, son una garantía ante la sociedad y tienen obligaciones y competencias profesionales. Además, fijan tarifas en el campo privado exclusivamente. Las asociaciones de pacientes, cada vez más importantes, defienden sus intereses sectorizados. Pacientes de hepatitis es un ejemplo de ello, de hepatitis C, consiguieron la financiación de la medicación antiviral, la más moderna, la de carácter biológico, son referentes sociales, están integrados en el sector sanitario y son interlocutores sociales. Por lo tanto, el campo de la salud es un campo multidimensionalidad, tiene un extenso campo regulatorio, es muy complejo, tiene una serie de valores, tiene una serie de intereses que no debemos olvidar y tiene un abundante grado de conocimiento y especialización. En cuanto a la mediación, ante todos esos intereses, posiciones y necesidades, la mediación se constituye en uno de los elementos más importantes a la hora de afrontar un conflicto y a la hora de afrontar la gran complejidad que el sector salud tiene en cualquier país del mundo. Nosotros, a través de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, logramos introducir la mediación con un carácter legal. Habla de asuntos civiles y mercantiles, no es específica de la salud, pero, derivado de esta situación, permite, valida y legaliza la mediación en el campo sanitario. Tenemos una directiva europea. También saben ustedes que las directivas europeas son de obligado cumplimiento para los miembros de la Unión Europea, entre los que está España, y por lo tanto, pues realmente estamos obligados a cumplirla. La directiva habla de aspectos de la mediación en asuntos civiles.
Tenemos también otras directivas de mediación y el libro verde son modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil dentro de la Unión Europea. Entre las iniciativas más importantes en mediación en España tenemos la Unidad de Mediación del Instituto Catalán de la Salud, la Oficina de Mediación del Servicio Murciano de Salud, el Observatorio de Mediación Sanitaria de Cataluña y leyes autonómicas sobre la mediación. Por eso les decía la importancia de conocer que el sistema sanitario español se encuentra descentralizado. No existe una normativa de mediación sanitaria a nivel nacional, pero sí cada autonomía ha desarrollado y ha trabajado en el campo de la mediación y en fórmulas alternativas de la mediación. Por otra parte, también existen iniciativas colegiales, como la Organización Médico Colegial, el Colegio de Médicos de Alicante, Murcia y Madrid, que iremos viendo si nos da tiempo. Nosotros proponemos la creación de unidades o oficinas para la mediación en los hospitales, ya que creemos que pueden contribuir a la resolución autónoma entre las partes del conflicto, siendo más eficiente, barata, rápida y beneficiosa que otros sistemas. Estas unidades de mediación son nada y a coste cero, pero sí a un coste no perceptible, porque lo único que emplearían, si lográramos formar a el profesional sanitario que voluntariamente quisiera y tuviera los requisitos y necesarias atribuciones para poder realizar la mediación, podríamos dedicar parte de su tiempo a la mediación a través de estas oficinas inter o intrahospitalarias. Estos requisitos y necesidades, los ven ahí, son mediadores legalmente formados, un seguro de responsabilidad civil, que es obligado en España para hacer la mediación, un espacio físico, que la dependencia jerárquica de la unidad de mediación fuera del staff directivo, del consejo del comité de dirección, del equipo directivo, y una relación o asesoría jurídica directamente relacionada con atención al usuario. Voy un poquito más rápido porque si no... Bueno, los procedimientos que en España, como en el resto de los países, pueden utilizarse para la resolución de conflictos, pasan por el procedimiento penal, el procedimiento civil o el contencioso administrativo. En España somos muy litigantes y en el primer trimestre del año se presentaron 1.501.522 asuntos en los juzgados, lo que representa un 1% de incremento respecto al mismo periodo de 2016. Por lo tanto, tengan ustedes en cuenta que es como si cada uno de los ciudadanos de Costa Rica presentara al año un litigio, un caso a sometimiento judicial. La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre del año fue de 32,3 asuntos por cada 1.000 habitantes. Hay algunas comunidades que litigan más que otras, son más quejosas, si podemos decir de esa manera. Canarias 40,8, Andalucía 37, etcétera. El aumento de la litigiosidad se debe, entre otras variables, a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2001, que disminuyó los costes de acceso a la propia crisis y al número de abogados. Perdonen que se los diga. Me disculpan. Carecemos, además, de un baremo objetivo de indemnizaciones por causas sanitarias. Nosotros nos regimos por el baremo objetivo de accidentes de tráfico. Es una demanda que estamos intentando resolver y que está en vía de elaboración. Ese baremo objetivo para indemnizaciones por causas sanitarias. Las cuantías medias de las reclamaciones que interponen los pacientes a los médicos por actos negligentes se han disparado un 67% en los últimos 10 años. Es decir, este tema va increciendo. La cobertura de esos daños, mayoritariamente y hasta hace muy poco, estaba asegurada. Cada servicio regional de salud disponía de una cobertura de prima con una aseguradora. Esas aseguradoras eran las responsables de pagar las indemnizaciones. Como se ha producido un aumento en las cuantías de las indemnizaciones, tanto en el importe de cada una de ellas como en el número, pues las aseguradoras están, digamos, echando marcha atrás y ya es muy difícil encontrar aseguradoras que cubran directamente el importe de las indemnizaciones por fallos, por negligencias. Eso ha llevado que, de momento, algunas comunidades que no han encontrado un soporte, digamos, de cobertura por parte de aseguradoras sanitarias, de sus propios presupuestos dispongan un dinero para pagar esas indemnizaciones, de tal forma que del presupuesto regional, por ejemplo, pues se puede disponer de 2-3 millones de euros cada año que van destinados a las posibles indemnizaciones. Hay que tener en cuenta que se han llegado a pagar indemnizaciones, sobre todo en el tema ginecológico, pues por encima del 1,5 millones de euros en un solo caso. Claro, no sale a cuenta para ninguna aseguradora el poder cubrir esto.
Los niveles judiciales, ya les he comentado, vía civil, vía penal, vía contencioso administrativa. Y en cuanto a los niveles de ADR, podemos entender como tales servicios de atención al usuario. Son muy importantes porque gestionan una gran cantidad de quejas, reclamaciones. También incluimos las sugerencias y las felicitaciones en los servicios de atención al paciente, que también hay que decirlo, pero recogen también las quejas más directas. Existe la figura de los defensores del paciente, existen las cortes de arbitraje, las reclamaciones patrimoniales, un concepto muy interesante, la autorregulación y el acuerdo amistoso. Y luego tenemos los procedimientos de mediación y conciliación, así como comisiones deontológicas y la vía social o reintegro de gastos. La vía penal es una vía que surge cuando una acción o omisión de la práctica de un profesional ha causado perjuicio, lógicamente ya lo saben ustedes, que son más abogados mayoritariamente. Se trata de un procedimiento más ágil que los procesos civil y contencioso administrativo. El beneficio se extiende a los pacientes, pues se acortan los procesos en el tiempo. No obstante, en España la jurisdicción penal es poco punitiva para, y digo afortunadamente, como médico lo tengo que decir, para los propios médicos. Es decir, suelen ser bastante, digamos, no es la palabra condescendiente, pero sí entendedores de lo que significa la práctica médica y comprensivos con el posible fallo a nivel penal. No me refiero a nivel de la posible indemnización compensatoria del fallo. La vía civil es más largo y más costosa. La vía contencioso administrativa está reservada para los beneficiarios de la sanidad pública, es decir, como somos el 100%, todos tenemos la vía contencioso administrativa abierta, cuando entendemos que hemos sido perjudicados por el deficiente funcionamiento de los servicios sanitarios. La vía contencioso administrativa comienza con la interposición de una reclamación administrativa que se llama reclamación patrimonial. La reclamación patrimonial está reconocida en la Constitución española, que obliga a digamos, paliar ese mal funcionamiento de la Administración en cualquiera de las actividades que ésta realiza. Cuando se produce un daño o lesión o una merma para el ciudadano, este tiene derecho a ser compensado y, por lo tanto, en el campo sanitario también. Para ser compensado, inicia lo que se denomina en terminología española una reclamación patrimonial. Superada esta reclamación patrimonial, si no se ha obtenido sin llegar a juicio, no se ha obtenido la satisfacción correspondiente, se puede ir y ese es el problema que tiene el contencioso administrativo, que anula la vía civil y solamente deja abierta la vía penal en la reclamación patrimonial. Y luego tenemos la vía social, que se utiliza para el reintegro de los gastos por las prestaciones que el sistema sanitario nos niega indebidamente. Por ejemplo, haber comprado una medicina, haber tenido que ser atendidos en un momento determinado de urgencias en un lugar donde no existía un punto de asistencia sanitaria pública y hemos ido a un privado, hemos tenido que pagar ese privado, pues luego esa reclamación se canaliza a través del reintegro de gastos. La Ley de Jurisdicción Contenciosa modifica la responsabilidad profesional sanitaria, cierra las vías social y civil en reclamaciones por daño, centralizando todo en lo contencioso, que es la vía más lenta. Los servicios de atención al usuario, como les decía, están en cada uno de los hospitales y establecen, a partir de la Ley 3/2009 del 11 de mayo, los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario en la región en la región de Murcia. Y están en todos los hospitales, tanto regional como de la región de Murcia como del resto del territorio nacional. Actúan tanto a nivel de gestoría del paciente como de resolución de cualquier deficiencia que el paciente o usuario del sistema señala. Tenemos también en los colegios las comisiones deontológicas. Las comisiones deontológicas fundamentalmente van a actuar entre profesional y paciente. Tales normas de las comisiones deontológicas se plasman en textos conocidos como códigos deontológicos, los cuales contienen reglas que deben regir todo ese conjunto de relaciones entre un médico con sus enfermos y con la sociedad en general, así como con sus colegas y compañeros. La normativa deontológica indica los principios morales y las reglas éticas que deben de seguir el médico en su ejercicio profesional. Las resoluciones administrativas de estas comisiones pueden ser recurridas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que corroborará o no la sanción.
Existe una comisión de deontología colegial en cada colegio y una comisión central de deontología. Y también reciben quejas de los pacientes en la asistencia sanitaria. Tenemos la figura del defensor del paciente. El defensor del paciente no está en todas las comunidades, es un poco una traslación del modelo noruego, del ombudsman, del defensor en general, pero en este caso nosotros expresamente lo aplicamos al entorno del paciente. La Comunidad de Madrid lo ha reconocido como tal, al defensor del paciente, y tiene como fines satisfacer a los usuarios de la sanidad madrileña que confíen en sus problemas, mejorar la calidad del sistema sanitario y motivar la participación de la ciudadanía. También lo han reconocido Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias, La Rioja, Extremadura, Asturias, Baleares, etcétera. Y tiene como principal objetivo velar por los derechos y libertades de los usuarios en el sistema sanitario. Por eso se encarga de gestionar reclamaciones y sugerencias respecto a cuestiones relativas a los derechos y obligaciones de los pacientes. La responsabilidad patrimonial, como les decía, está reconocida en la Constitución y lo que viene a recoger es la obligación de la Administración de reparar daños causados directamente por el mal servicio de los sistemas públicos. Tiene un sistema de funcionamiento y de aplicación. También destacan las Cortes de Arbitraje colegial o cameral del Colegio de Abogados de Madrid, específicamente relacionado con el derecho a la protección de la salud. Y, por supuesto, la mediación sanitaria. La mediación sanitaria, a través de la organización médico-colegial, que forma y realiza cursos de mediadores en la profesión sanitaria y la divulga. El Consejo General de Médicos también, el Colegio de Médicos de Alicante y algunos sindicatos sanitarios, entre ellos el CSIC. Es muy importante, como ya se ha señalado aquí, que la historia clínica junto con el consentimiento informado son elementos esenciales para evitar el 50% de las demandas. Y probablemente el otro 40% sea la comunicación, si no también podemos hablar de que casi en su totalidad sea la propia comunicación médico-paciente y entre propios profesionales y la Administración el sistema más garantista y preventivista para evitar el conflicto. Existe una sociedad catalana de mediación. Esta sociedad catalana de mediación se gestó con la participación de los usuarios de la sanidad, de salud, de consumo y alimentación de la comunidad, con la participación de patronales como el Consorcio de Salud de Cataluña, Unión Catalana de Hospitales, etcétera, etcétera, que constituyen la Sociedad Catalana de Mediación en Salud. El Consejo General del Colegio de Odontólogos también dispone de un defensor del paciente y en Murcia existe en el Servicio Murciano de Salud la Oficina de Mediación Sanitaria, que media entre las aseguradoras y los usuarios la recepción de indemnizaciones sin necesidad de recurrir a la vía judicial. En los centros de salud de Andalucía también existe mediación externa e interna, existe un observatorio de la mediación en Cataluña y Castilla y León forma también en mediación. Y luego, finalmente, Farmaindustria, patronal de la industria de las empresas y compañías farmacéuticas, también tiene un sistema de autorregulación y acuerdo amistoso. Y finalmente, yo darles las gracias y decirles que si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo, de Albert Camus. Muchas gracias.